El camino del reino. Chaclacayo, 17 de agosto del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas del libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24a, el Salmo 85, entre paréntesis 84, y el Evangelio está tomado de Mateo 19, 29, 23 al 30. El tema de hoy, ¿por qué yo? Hoy tal vez nos podemos identificar con el Gedeón de este texto. Porque yo, Señor, solo soy el más joven de mi casa. No puedo, Señor. Pero no fue solo Gedeón quien reaccionó así. Recuerda a Saúl cuando Samuel lo iba a ungir como el primer rey de Israel. Primera de Samuel 9:21. Yo soy un benjaminita de la más pequeña de las tribus de Israel. Y hasta llegó a esconderse entre los equipajes, Primera de Samuel 10:22, para no enfrentar su elección como rey. ¿Por qué seremos así? Porque el temor nos invade y sale la poca autoestima, la minusvalía, esa voz interior que nos dice: tú no vas a poder cumplir esa misión. Y a veces le creemos más a esa voz que el llamado de Dios para nosotros. Aprendamos a superar la minusvalía y la poca autoestima para servir a Dios. Podemos creerle, Él no se equivoca. Y el por qué yo es una falsa humildad. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24a, dice que el ángel de Yahvé vino y se sentó bajo el árbol sagrado de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando trigo en el lagar para ocultarlo de los madianitas. Joás de Abiezer fue padre de Gedeón. Era jefe de la familia de Manasés. Al salir de Egipto, era la más pequeña de las tribus. Recuerden que Manasés era hermano de Efraín, ambos hijos de José. También es interesante el árbol sagrado de Ofrá. Árbol simboliza eternidad y está asociado con el reino de los cielos. Continuemos con el verso 12. El ángel de Yahvé le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: por favor, mi señor, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres? ¿No decían que Yahvé los hizo subir de Egipto? ¿Por qué ahora nos abandona y nos entrega en manos de los madianitas? Ja, pero es que Gedeón se olvidó que hasta su propio padre había construido un altar a Baal y que el pueblo se había ido tras otros dioses. Y bueno, ¿y quiénes eran estos madianitas? Se dice que era un pueblo de comerciantes nómadas, descendientes de Madián y en constante conflicto con los israelitas. Madián fue el cuarto hijo de Abraham y su concubina Sétura, con la que se casó después de la muerte de Sara. Los madianitas se establecieron al este del Jordán, entre el Mar Muerto y la península del Sinaí. Como ven, todos estos pueblos que se siguen peleándose hoy en día en el Medio Oriente e incluso rivalizando contra Israel, son de la misma familia, la familia de Abraham. Continuemos con el verso 14. Yahvé entonces se volvió a él y le contestó: anda, y con tu valor salvarás a Israel de los madianitas. Soy yo quien te envía. Gedeón contestó: disculpe, señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más humilde de mi tribu y yo soy el último de la familia de mi padre. Yahvé le respondió:
yo estaré contigo y tú derrotarás al pueblo de Madián de una sola vez. ¿No te parece hermoso que Yahvé está a nuestro lado para vencer a nuestros enemigos? Entonces, verso 17 dice, Gedeón le dijo, por favor, dame una señal de que tú eres quien habla. Esto es importantísimo, queridos. Tú puedes pedir una señal cuando el Señor te está pidiendo algo dramático. Pídele una señal. Como mañana comentaré la señal del vellón, aunque no nos toca, ese comentario les va a iluminar acerca de cómo pedir una prueba. Él respondió, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El ángel le dijo, aquí mismo voy a esperar. Gedeón se fue y preparó un cabrito, tomó una medida de harina con la que hizo pan sin levadura. Puso el caldo en una olla y la carne en un canasto y fue a presentárselo al ángel del Señor debajo del árbol. Entonces el ángel le dijo, toma la carne y los panes, déjalos en esta piedra, y el caldo arrójalo. Gedeón lo hizo así. En ese momento el ángel de Yahvé extendió el bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes. De repente una llamarada salió de la roca, el fuego quemó la carne y los panes, y el ángel de Yahvé desapareció. Esa roca, en donde se realizó la ofrenda, había sido un altar a Baal, y con esta ofrenda se consagraba a Yahvé. El versículo 22 dice, Gedeón comprendió que era el ángel de Yahvé y dijo, pobre de mí, Señor Yahvé, he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Pero Yahvé le respondió, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofrá de Abiezer. Fíjense, Gedeón llamó a ese lugar Yahvé Shalom en hebreo, que significa, pues, Yahvé Paz. Este es otro de los nombres de Yahvé, Yahvé Paz, así como se diría en hebreo Yahvé Shalom. Salmo 85. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores, con tal que en su locura no recaigan. Yo he tratado de compilar 3 versiones de este versículo. En la versión Biblia de América dice, en vez de con tal que en su locura no recaigan, para que no vayan detrás de los ídolos. O sea, quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores para que no vayan detrás de los ídolos. La versión del misal romano de la misa dice así, y para los que se convierten de corazón, es decir, quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores para los que se convierten de corazón. Pero en el original hebreo se traduce así, para los que no retornan a su estupidez. Imagínate. Si lo reemplazamos, sería, quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores, para los que no retornan a su estupidez. Mamma mía, agárrate, Catalina. Ustedes escojan el verso que más les gusta. Para mí es, este pueblo era estúpido al irse tras los ídolos. Veamos ahora el Evangelio 19, 23 al 30, que tiene mucha relación con este salmo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico no entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Hace referencia al ejercicio del poder y al dominio de una persona sobre otras.
El pueblo de Israel reconoció a Dios como el Rey eterno y supremo en su reino. Jeremías 10, versículos 7 y 10. Salmo 47, 3. Reino de Dios expresa la absoluta soberanía de Dios sobre toda la creación. También indica la presencia y actividad salvadora de Dios, que la hace visible y operativa en Jesucristo, quien lo anuncia y lo proclama, Marcos 1:15, Mateo 4:23, y pide a sus seguidores que lo acepten y entren en él, Mateo 25:33. Para conseguir este objetivo, Jesús llamó a los 12, a quien les confió la misión de continuar haciendo presente ese reino. Nosotros también sabemos que es un reino de santidad, de disciplina, de corrección continua de Dios para sus hijos. También es un reino de ajuste de cuentas, así como de gozo, paz, justicia, amor, crecimiento, progreso y desarrollo. Les aseguro que es más fácil, dice Jesús, para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Como estudiamos en un pasaje anterior, recuerdan, la riqueza puede convertirse en un pesado ídolo que ocupa el corazón interior del hombre, desplazando a Dios de su altar. Verso 25. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Yo creo que esta inocente pregunta de Pedro me suena a una interesada. Mira, Jesús, por ti hemos dejado todo, pero ¿nos darás algo a cambio? ¿No? Verso 28, Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren qué interesante. Cuando todo comience nuevamente. En el original griego, esa frase se traduce en la regeneración. Vamos a irnos a 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 14, que dice, llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra, con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Verso 11. Pobres de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balaán, y se pierden como el rebelde Coré. Mientras esperan y ansían la venida del día de Dios en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor, echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Son como nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia. Árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una nueva tierra en que reine la justicia. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Y Jesús continúa, verso 29, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos,
y otros que ahora son últimos serán primeros. Aleluya. Y acá nos quedamos. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.